Hay lugares en el mundo donde la tierra parece respirar de otra manera, donde el silencio no es paz, sino advertencia. Este es el caso de 5 personas que recibieron un mensaje que nunca debieron abrir y un bosque que nunca debió encontrarlas. Era una noche de octubre cuando Kenji revisó su teléfono por última vez antes de dormir. Nada inusual, notificaciones de trabajo, un mensaje de su hermana y algo más. Un correo sin remitente, sin asunto, sin ningún tipo de firma, solo 3 líneas de texto y unas coordenadas. Hay algo que el bosque no ha dejado ir. Si tienes el valor, ve a buscarlo. Lleva a alguien que no le tema a la oscuridad. Kenji tenía 27 años, trabajaba como editor de contenido digital y llevaba 2 años gestionando un canal de YouTube dedicado a misterios urbanos. No era la primera vez que recibía este tipo de mensajes de seguidores con propuestas extrañas. Pero algo en ese correo era diferente. No tenía el tono habitual de quien busca atención. Era demasiado frío, demasiado preciso. Las coordenadas apuntaban a un punto específico dentro del bosque de Aokigara, al noreste del monte Fuji, en Japón. Un lugar que no necesita presentación para quienes conocen su historia, pero que para quienes no la conocen conviene explicar con cuidado. Aokigara no es un bosque cualquiera. Se extiende por más de 30 kilómetros cuadrados sobre una lava solidificada hace siglos, lo que hace que el suelo sea irregular, traicionero y lleno de cavidades ocultas bajo capas de musgos y raíces. Los árboles crecen tan denso que la luz solar apenas llega al suelo. No hay animales, casi no hay pájaros y las brújulas por las altas concentraciones de hierro en la roca volcánica no funcionan con normalidad. Pero lo que hace a Okigara verdaderamente distinto no es su geografía, es su historia. Durante décadas, este bosque ha sido un lugar al que la gente va, pero no vuelve. Las autoridades japonesas dejaron de publicar cifras oficiales hace años, precisamente para no alimentar esa reputación. Pero los que trabajan en la zona saben que cada año, sin excepción, hay quienes entran y no salen. Genji compartió el correo con su equipo. Eran 4 personas más. Ana, su coeditora y mejor amiga desde la universidad. Daisuke, el camarógrafo del canal, conocido por su temple frente a situaciones extremas. Yuki, una investigadora freelance que colaboraba con ellos desde hacía meses. Y un chico llamado Ren, que había entrado al equipo hace apenas 3 semanas como asistente de producción. Lo que debía ser una discusión rápida sobre si ignorar o no el mensaje se convirtió en una reunión de 2 horas. Yuki fue la que encontró el primer detalle que nadie había notado. El correo había sido enviado exactamente a la misma hora a los 5, cada uno de ellos en su propio dispositivo, con cuentas diferentes. Había recibido el mismo mensaje al mismo segundo. Eso no es técnicamente imposible, pero tampoco es algo que ocurra por accidente. Así que decidieron ir. Llegaron a los pies del bosque un martes por la madrugada, con el equipo de grabación, linternas, cuerdas de seguridad y GPS. Daisuke insistió en llevar también un radio analógica. Nadie preguntó por qué. Todos entendieron. La entrada del bosque tiene señales, carteles que piden a reflexión, que ofrecen números de ayuda, que recuerdan que la vida tiene valor. Es un detalle que golpea diferente cuando estás ahí parado, en la oscuridad, con el viento moviéndose entre los árboles de una manera que no parece del todo natural. Kenji introdujo las coordenadas en el GPS. El punto marcado estaba aproximadamente a 2 kilómetros de la entrada. No debía tomar más de 40 minutos llegar. Tardaron casi 2 horas. El bosque tiene esa cualidad. Te hace perder la noción del tiempo. Los pasos suenan diferentes sobre el suelo volcánico, amortiguados, extraños, como si el terreno estuviera absorbiendo el sonido de que llegue muy lejos. Hannah fue la primera en mencionarlo.
podían oír sus propias respiraciones con demasiada claridad. Pero los sonidos de sus pasos parecían desvanecerse a centímetros del suelo. Pero lo más extraño no era eso. A unos 800 metros de la entrada, Ren se detuvo. Señaló hacia un árbol a la derecha del camino. Atada al tronco, a la altura de los ojos, había una cinta de color rojo. El tipo de cinta que usan los equipos de rescate para marcar rutas o señalizar hallazgos. Pero no había ningún equipo de rescate en el bosque esa noche. Lo habían verificado antes de entrar. Siguieron caminando y encontraron otra cinta y otra. Formaban una línea que no coincidía exactamente con la ruta que marcaba el GPS, pero que apuntaba en la misma dirección general, como si alguien hubiera marcado ese camino antes que ellos, como si alguien hubiera querido que lo siguieran. Yuki grabó cada cinta con su cámara secundaria. Contaron 17 antes de llegar al punto señalado por las coordenadas. El lugar no era nada extraordinario a primera vista. Un pequeño claro entre los árboles, lo suficientemente amplio para que los 5 pudieran estar de pie sin estar encimados. El suelo en ese punto era distinto, más plano, más compacto, como si algo pesado hubiera reposado ahí durante mucho tiempo. En el centro del claro había una piedra, no una roca volcánica como las que abundan en el bosque. Era una piedra lisa, rectangular, de un tipo de roca que no correspondía a la geología de la zona. Y sobre esa piedra, grabado con precisión inquietante, había un símbolo. No era un kanji, no era un sistema de escritura que alguno de ellos reconociera. Era una combinación de líneas, curvas y ángulos que parecía casi matemática, casi intencional, pero completamente desconocida. Daisuke la grabó desde todos los ángulos. Kenji tomó fotografías. Yuki sacó su cuaderno y empezó a copiarlo a mano. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. La radio analógica de Daisuke, que había permanecido apagada durante toda la caminata, comenzó a emitir un sonido, no estática, no una señal de radio convencional, era un tono constante, suave, casi musical, pero con una frecuencia que sentía en el pecho más que en los oídos. Daisuke la revisó. Estaba apagada. El switch estaba en la posición de apagado. La radio estaba emitiendo sonidos sin estar encendida. Hana fue la que tomó la decisión. Era hora de irse. Y nadie discutió. Lo que encontraron al revisar el material días después es donde la historia se complica de verdad. En las grabaciones de video, el claro aparecía con normalidad. La piedra, el símbolo, los árboles, pero en 3 momentos distintos de la grabación, separados por varios minutos entre sí. Aparecía en el fondo una figura, no un animal, no una sombra producida por el movimiento de los árboles, una silueta vertical, inmóvil, que permanecía exactamente en el mismo punto del encuadre en los 3 momentos, como si no hubiera cambiado de posición en todo el tiempo que ellos estuvieron grabando. Ninguno de ellos había visto mientras estaban ahí. Yuki pasó semanas investigando el símbolo que había copiado en su cuaderno. Consultó con lingüistas, con arqueólogos, con expertos en sistemas de escritura premodernos. Nadie lo reconoció como parte de ninguna tradición documentada. Un investigador, Kyoto, respondió con una sola frase antes de terminar la conversación. Hay marcas que no buscan ser entendidas, buscan ser encontradas. Sobre las cintas, la explicación más razonable es que alguien las colocó intencionalmente antes de que ellos llegaran, lo que implica que alguien sabía que iban a ir, que alguien conocía su ruta antes de que ellos mismos la decidieran, que alguien con tiempo y propósito preparó ese recorrido.
La pregunta que Kenji no puede dejar de hacerse es la siguiente. Si el mensaje fue enviado para que ellos fueran al bosque, ¿qué se suponía que debían encontrar? ¿La piedra, el símbolo o la figura en el video? ¿O algo que estuvieron a punto de ver y que sin saberlos evitaron? Hay una última parte de esta historia que Kenji tardó semanas en decidir si contar. La noche después de regresar del bosque, Ren no fue a trabajar. Tampoco respondió mensajes. Cuando Hana fue a su apartamento, alrededor y el arrendario le dijo que Ren había entregado las llaves esa misma mañana y que, según sus palabras, no pensaba volver. No dejó ninguna nota. No contactó al equipo, simplemente desapareció. Pero algo, lo que verdaderamente no tiene explicación, lo que Kenji revisó una y otra vez tratando de encontrar un error, es que cuando buscó el correo original en su bandeja de entrada, el mensaje había desaparecido. No estaba en eliminados, no estaba en spam. Era como si nunca hubiera existido. Hana verificó su propio correo, lo mismo. Daisuke, lo mismo. Yuki, que había guardado una captura de pantalla, descubrió que el archivo había sido corrompido. Una línea de píxeles negros donde debía estar el texto. Solo Ren podría haber confirmado si a él también le había pasado lo mismo. Pero nadie sabe dónde está Ren. Hay quienes dicen que Okigara guarda algo más que memoria, que la lava solidificada bajo sus raíces funciona como una especie de registro, que las energías de todo lo que ha ocurrido ahí se acumula en el suelo, en los árboles, en el aire quieto que no circula entre sus troncos. No es ciencia, pero tampoco es algo que se pueda descartar con facilidad cuando estás parado en ese claro, sintiendo un tono en el pecho que no debería existir. Otros argumentan que hay grupos, organizaciones sin nombre ni estructura visible, que usan lugares como Okigara precisamente por lo que representan, que las coordenadas anónimas son una forma de reclutar, de probar, de seleccionar a personas con cierto perfil, que lo que ocurre después depende de qué tan lejos estés dispuesto a llegar. Y hay una tercera posibilidad, la más incómoda de todas, que el bosque no recibió a 5 personas esa noche, que recibió a 4, y que lo que aparece inmóvil en el fondo de las grabaciones no estaba esperando que llegaran. Él estaba esperando que uno de ellos se quedara. Kenji no ha vuelto a recibir correos anónimos, Hana tampoco, pero hace 2 semanas Yuki encontró algo mientras revisaba las imágenes de satélite del área donde estuvieron. En el claro, visible desde arriba, hay una marca en el suelo que no existía en imágenes anteriores al día que fueron. Es el mismo símbolo que estaba grabado en la piedra, solo que esta vez es mucho más grande y apunta en una dirección.